Ahora no. Ya lo he hecho. Dale, está muy bueno. Vamos a hacer una sistematización de lo que viene en el examen, por favor, atentos. Ah, no. Está cerrado. Sí, está cerrado, pues. A ver, yo voy diciendo conceptos y ustedes me van corrigiendo, o en todo caso, si quieren que amplíe algo, se ve. Primero y al final, si ustedes recuerdan, tiene sustancia blanca y sustancia gris. En la sustancia blanca tenemos tractos ascendentes y tractos descendentes. Sustancia gris tenemos láminas de Rexel, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que tenemos también en la médula, aparte de sustancia gris y sustancia blanca, un asta lateral? ¿Esa para qué nos sirve? ¿Se acuerdan? ¿Vegetativa? No. Motora sensitiva. ¿Y la de medio cómo se llama? ¿Pero para qué sirve, pues? ¿Vegetativa, no? Neurovegetativo, muy bien. Está básicamente desarrollada en el área dorsal, ¿de acuerdo? Neurovegetativo. Ahora, de los sistemas ascendentes, ¿cuáles son los más importantes? Básicamente tres. Hay como 7, pero tres son los más importantes. ¿Cuáles eran, te acuerdas? ¿Cuál? El espino cerebroso. Espino talámico. Otro, muy bien. Gracil cuneiforme. ¿El gracil qué detalle me lleva? ¿En qué parte del cuerpo el gracil? ¿Superior? El fascículo gracil, ¿qué parte lleva? Extremidades superiores o inferiores. El gracil que lleva extremidades inferiores, el cuneiforme te lleva extremidades superiores, ¿de acuerdo? Otros tractos, ¿se acuerdan? Que sirve para el equilibrio, el mantenimiento de la postura, espino cerebeloso. ¿Okay? Estos tres tractos, espino talámico, son los más importantes. Tenemos espino olivar, espino tectal, tenemos espino reticular, accesorios. Finalmente, estos de son los más importantes, están en su clase. ¿Y cuáles son los descendentes más importantes? ¿Recuerdan? ¿El descendente más importante cuál es? El tracto piramidal. ¿Y cuáles serán los otros tractos importantes? El tracto extrapiramidal, ¿cierto? ¿De dónde viene el tracto piramidal? 30% del área motora primaria, 30% del área motora secundaria. ¿Y de dónde viene este 40%? En la clase. La vía piramidal, ¿de dónde viene? Viene 40% del lóbulo parietal, ¿de acuerdo? Fascículos extrapiramidales, ¿cuáles son? A ver, ¿quién se acuerda? Fascículos extrapiramidales son 4. ¿Fascículo? El fascículo rubroespinal, el fascículo tectoespinal, vestículo espinal y vestíbulo espinal. Recuerden eso, por favor, estamos trabajando nada más para el examen, ¿no? Vestículo espinal, tectoespinal, vestíbulo espinal y rubro espinal, ¿de acuerdo? A ver, de esta parte que estamos comentando, ¿qué no se entiende? La vía piramidal, ¿a qué neurona va del asta motora? ¿A la alfa o a la gamma? ¿Cuál va? Alfa o gamma. ¿Dónde va la vía piramidal? La fibra alfa, muy bien. Y en la fibra gamma, que tiene que ver con el tono muscular, ¿quiénes van? Va todo el sistema extrapiramidal, ¿sí? Y también va ¿quién? Los fascículos ascendentes, espino cerebeloso, ¿de acuerdo? Tenemos una diferencia muy grande. Entonces, a
ver, de ahí quiero se entiende, por favor, sustancia blanca, sustancia gris, tenemos las láminas de Rexed divididas de la 1 a la 6, el asta posterior. De la 1 a la 6 estamos acá, el área sensitiva, y aquí está el área propioceptiva en la base, y aquí está el asta motora fundamental. Células, como dijimos, alfa y gamma. A ver, hasta ahí, alguna cosa que no esté clara, que se va a preguntar los fascículos ascendentes y descendentes, y la función de cada uno de ellos está en la teoría, y está un poco también en el libro de Geiger, ¿de acuerdo? Pares craneales. Recuerden que tenemos motores puros, tenemos mixtos y tenemos sensoriales. De esto de acá vienen 2 a 3 preguntas en el examen. A ver, los pares motores puros, ¿cuáles serán? 4, 6, 11 y 12. ¿Nada más? Los mixtos, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Los sensoriales puros, ¿cuáles son? Entonces, sencillo, ¿no? Dividir los pares. Ahora, cuando yo te nombre pares y veamos la fisiología de algunos, básicamente será de los mixtos. Te voy a preguntar por el quinto par, o el tercer par craneal, el séptimo par craneal, funciones de esos pares craneales, ¿de acuerdo? Está también en la teoría. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? Entonces, eso que quede claro como esqueleto de lo que vamos a preguntar en el examen. Ese es básicamente lo que se va a interrogar. Ahora, viene un punto importante que se llama tronco. Una pregunta de mesencéfalo, una de protuberancia y una de bulbo raquídeo. Ahí tienes 3 más 3, 6 preguntas. El examen está haciendo así. ¿Qué se pregunta en mesencéfalo? Primero las partes que tiene. A ver, alguien que sepa las partes del mesencéfalo, porque sea lo mismo de mí. ¿Y te acuerdas que vi en mesencéfalo? El mesencéfalo está asociado a qué pares craneales. ¿Pares? Protuberancia. 5, 6, 7 y 8. Bulbo. El 12. Sabiendo los pares que yo tengo, sé cómo evaluarlo, ¿no es cierto? ¿Con qué reflejo evalúo el mesencéfalo? ¿Con qué reflejo evalúo el mesencéfalo? El reflejo pupilar. ¿Con cuál evalúo protuberancia? El reflejo corneal. ¿Con qué evalúo bulbo raquídeo? ¿Con qué reflejo evalúo bulbo raquídeo? El reflejo nauseoso o de lactosa. Entonces, el tronco cerebral se va a abordar desde el punto de vista de su anatomía y su fisiología, básicamente qué núcleos motores tenemos inmersos en él y cómo se evalúan también, ¿de acuerdo? Corneal, pupilar y sobre todo el reflejo del vómito en la parte de lo que es tronco cerebral. A ver, cerebelo. Lóbulos cerebelosos. Señorita, ¿usted? ¿Te acuerdas? Lóbulos del cerebelo. Ya, esa es la división anatómica. Dime la división fisiológica. Es vestíbulo cerebelo y cerebelo
acuerdan? Vestíbulo cerebelo básicamente tiene que ver con el movimiento de los ojos y de la cabeza. Espino cerebelo, todo muscular, postura, movimiento, y cerebelo, planificación y ejecución de actividad motora. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan también de que cada síntoma que teníamos en el cerebelo, eso tuvieron que verlo en la práctica, se usa como uno de los parámetros? Movimiento ocular, inestabilidad a la marcha, dificultad en movimiento aprendido, habilidad ejecutada. Tenemos cerebelo, espino cerebelo y vestíbulo cerebelo. A ver, pruebas que hacen con esto de acá. ¿Qué pruebas hacen con el cerebelo? Lo vieron en la práctica. 3 pruebas. Romper, 1, otra. Otra. Así. El signo de romper, la marcha, ¿qué más? El signo de rueda dentada, ¿qué más? La ariadopocinesia, ¿qué más? Índice de nariz, todo eso se evalúa como lo que es cerebro, ¿de acuerdo? A ver, luego pasamos a... partes del diencéfalo, por favor, a ver quién se acuerda. El tálamo. ¿Vieron la división anatómica? El tálamo. ¿Quién? El hipotálamo, el tálamo, el hipotálamo, el tálamo, subtálamo. Tálamo, hipotálamo, epitálamo. ¿Cuál es el más importante? ¿Quién recibe toda la información sensitiva que llega al cerebro? El tálamo. El tálamo, ahí se origina la tercera neurona sensitiva. El tálamo cortical, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que el tálamo tenía unas estructuras por las cuales se iba la información? Se llaman pedúnculos talámicos. El tálamo, hay un pedúnculo posterior, inferior, anterior y superior. Eso está ahí en la clase de tronco. Okay. El tálamo básicamente toma la información y la distribuye a diferentes segmentos. Por si acaso, acá se origina la tercera sensitiva, pero lo que baja de allá, de la parte motora, no pasa por acá. El sistema córtico espinal, por ejemplo, no pasa por acá. A ver, ¿qué más hace el encéfalo? El hipotálamo, ¿qué características tiene? ¿Qué funciones tiene? ¿A qué está unido el hipotálamo? ¿Por qué estructura está unido? Muy bien. Entonces, si yo respondo con el hipotálamo a un estímulo externo o interno, respondo con el sistema nervioso autónomo, respondo con el sistema endocrino y con el sistema límbico. Quiere decir que el hipotálamo articula una respuesta bastante integradora en lo que estos 3 sistemas. No coloco únicamente el endocrino, es uno de ellos nada más, ¿de acuerdo? Aquí hay sistema simpático y parasimpático, y también aquí tenemos el sistema límbico que da el impulso de las emociones. Hipotálamo, tálamo. En el epitálamo, ¿qué se secreta? O la epífisis, ¿te acuerdan? Una hormona que sirve para el ciclo sueño-vigilia, melatonina. ¿A partir de qué aminoácido? Del triptófano. El encéfalo, funciones de cada lóbulo cerebral: frontal, temporal, parietal, occipital. A ver, ¿qué se acuerdan? Lóbulo frontal, ¿qué funciones tiene? Motor. Motora, otra. ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? Aprendizaje, la parte cognitiva, la personalidad, el juicio, los valores, la profundidad de sentimientos, la parte motora, la parte premotora. Hay un área que permite la articulación de las palabras. ¿Cómo se llama esta área? ¿Qué número de área de Brodmann es? ¿Ustedes tienen esa clase o no? 44, 45. Muy bien. Lóbulo temporal, ¿qué funciones tiene?
ese es el lóbulo de los sentidos. Audición, gusto, olfato, memoria. Y aquí también está un área, ¿cómo se llama esa área especial de acá? Ornique. Ya, entonces. Si yo te pregunto a este paciente, no te voy a preguntar qué funciones tiene el lóbulo frontal. No, es al revés la pregunta. Este paciente se le está evaluando la memoria retrógrada y anterógrada, así como su comprensión del lenguaje hablado y escrito. ¿Qué tal que se vuelve? ¿Qué lóbulo? ¿Qué lóbulo está que se vuelve? Temporal. ¿Pero te lo pregunto al revés? Te di primero la respuesta y luego quiero que veas el lóbulo. Si yo quiero evaluar la posición del cuerpo en el espacio, ¿qué lóbulo sería ese? La posición de mi cuerpo en el espacio y de las partes de mi cuerpo en el espacio. ¿Ese qué lóbulo es? El lóbulo parietal. O sea, se va a preguntar al revés, nada más un enunciado relativamente pequeño en el cual ustedes puedan deducir. Hay un área. ¿Qué área en el área frontal me permite fijar la mirada? ¿Cómo se llama? El campo frontal del ojo, que es el área 8. En el área temporal tenemos el área de Wernicke y pegada arriba el área de Broca. ¿A qué sistema está unido el área temporal? Nuestros sentidos como el olfato, el gusto y la audición están unidos a un sistema nervioso paralelo que nos daba la respuesta. ¿Dónde está el encéfalo? Aquí. ¿Cómo se llama el sistema? El sistema límbico, ¿no es cierto? Recuerden que el sistema límbico está unido a la parte inferior del lóbulo temporal y nos da la respuesta de los impulsos, el comportamiento y la reactividad. ¿Qué hay en el lóbulo parietal? ¿Se acuerdan? ¿La torpeza? ¿Pero qué hay pues ahí? ¿Qué función tiene? El área somatosensorial primaria y secundaria, ¿no es cierto? ¿Qué más hay ahí? Lo que mi compañero dijo, la zona de ubicación en el espacio del cuerpo y las partes corporales, ¿ok? Y recuerden que la occipital es el área visual primaria y secundaria. ¿Qué número de Rothman es? 17. La primaria, la secundaria es 18. ¿El parietal qué números son? ¿El frontal qué número es? 4 el área motora primaria, 6 el área premotora, 8 el campo visual del ojo. O sea, eso está en la clase, ¿no es cierto? ¿Lo han visto? Como ustedes hicimos esa teoría, la voy a buscar. Esto viene en el examen. Vamos a ver la teoría. No sé si hicimos esto con ustedes. En una clase que son las áreas de Broca. Son las áreas de Broca. La primera, segunda y tercera área de... ¿qué parte la ven ustedes más complicada o qué creen que es más complicado? ¿Todo el examen? Hacemos el examen. ¿Qué? Pero esto, ¿qué pasa? Entonces, lo que nos ha hecho nosotros. Entonces, Claro, pues, porque tú sabes. no, solo eso, mucho. Métodos apuros. Compré en una página. Lo tengo que recordar. Esta clase de campo es la que estamos haciendo. Sí. Sí. Hasta ahí viene. Aquí, ¿esto lo hacen ustedes? Ah, ya. Bueno, aquí en el cuadro final, ya que lo han hecho ustedes, si se acuerdan, Ahí está. esto también es acá. Ah, acá. Habla chino, ¿te digo? ¿Se lo han hecho? ¿Yo? No, tú. ¿Yo?
en la clase de esto de acá, esta clase. Finalmente, entonces, esto es lo que se va a preguntar las áreas, la función de cada una de ellas, áreas específicas como Wernicke, Brodmann, el área de Broca, el área de Broca, el área de Wernicke, que estamos cortando el ojo, el área frontal. Esto de acá debería ser para la práctica, no para nosotros. Recuerden de que cuando baja la vía piramidal, con lo que hemos comentado de porcentajes, primero baja a esta estructura, ¿cómo se llama? Cápsula interna, muy bien. Y aquí se ordenan básicamente los segmentos corporales en un brazo posterior y un brazo anterior. Sistema de esta piramidal también lo hemos comentado. Lóbulo parietal. Las áreas que están ahí delimitadas, hay que ver cada una de sus funciones. Recuerden también que tenemos el área visual primaria y secundaria, el área de gusto, el área olfatoria, y aquí está el resumen de todas las áreas al final de esta clase. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? ¿Alguna duda? El examen es un examen hecho en base a 8 preguntas para marcar directamente. Y ahí tienen 3 preguntas de encéfalo y 3 preguntas de la parte de recuerden, son 8 preguntas para marcar directamente y son solo 2 preguntas para asociar, de manera que en teoría deberían hacer por lo menos 8 preguntas. ¿Alguna duda, algo que no entiendan? El examen es pasado mañana, yo voy a poner el examen, no sé en qué aula. Pero la idea sería de que primero traten de que se respete el tiempo, me parece que tuvieron poco tiempo la pasada. ¿Qué pasó? Es que no mandaron la ubicación de las aulas y se demoraron en ubicarnos. Los montoneados todos ahí. ¿Ya tiene una sola? Sí, ya, ahora sí. ¿Qué hora es? F. 703. 713. ¿Esta de acá? No, la de arriba. 713. Sí. 3. Alguien, el delegado que tome acá la batuta, que por lo que controle el tiempo, el delegado con un reloj y también docente, porque son 60 minutos. Sí. Ay, la vez pasada nos dieron 45 Ya minutos. pasaba una semana. 45 minutos nos dieron. 45, 40 minutos nos dieron. Sí. Nos dieron 45 para ver si estaba bien. Cuando uno pide el examen y ve que el asunto está medio picante, por no decir si están todos copiando, lo puedes jalar antes del examen. O sea, en vez de que anulo a ti, le jalo el examen antes y no lo anulo a nadie, pero limito el tiempo. Si ese no es el caso, son 60 minutos clavados. 60 desde que yo agarro y pongo mi examen un punto. Que yo te entregue el examen y te diga, no hagas nada, eso tiempo lo cuenta. Después, ustedes tienen también que defender su tiempo, 60 minutos es el tiempo de trabajo. Cada pregunta equivale a 90 segundos, 30 segundos para que la lea y 1 minuto para que razone. Eso está en todos los libros de educación. No tiene que ser una cuestión de 40 minutos por pregunta, 1 minuto por pregunta, no. Y además, las preguntas, ¿qué tal? ¿Se entendían o no se entendían? Esa es la otra pregunta. O sea, si no se entienden las preguntas, entonces el docente que esté en el aula tendría que aclarar el contexto, ¿no? Si usted es docente, mira, estoy preguntando esto y por algún motivo, algún término no lo conoces, yo te lo aclaro, ¿no? Te estoy preguntando por el área parvocelular, el área visual, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que se ve en esa área? Ah, ya, doctor, la forma, la estereoscopía y el contexto. Bueno, el examen. O sea, eso también está. A ver, el examen no es una cuestión que no debería ser un lugar para que uno presione al resto de gente, los ponga nerviosos, porque nerviosos no hacen un examen bueno ni acá ni en la China. El que examina debe estar dispuesto a responder las preguntas,